Hola amigos, los saluda su amigo el ingeniero Juan Mejía, desde su canal El Profe Newtonito, mismo que será utilizado para compartir con ustedes materiales educativos y que sirva como instrumento de apoyo en su tarea educativa, para aclarar dudas o fortalecer esas materias que nos cuestan trabajo. Los invitamos a suscribirse y dejar sus comentarios. Sin más preámbulo, comencemos. El contenido de este video está basado en el material educativo Pensando en Matemáticas 2 y los temas que tomaremos en cuenta serán clasificación de los números y escritura de una fracción. Bienvenidos. Tema número 1. Clasificación de los números. Para comenzar, estudiaremos un poco de los números naturales, que son aquellos con los que contamos objetos y cosas, y que además son unos números que utilizamos desde niños. Con ellos nos enseñan a contabilizar. Estos cumplen solamente con dos reglas. La primera es que inician a partir del número 1 y la segunda es que son consecutivos creciendo una unidad a la vez. Los números racionales son aquellos con los que contamos tanto números enteros como números fraccionarios. Estos tienen una característica especial. Los números fraccionarios se pueden convertir en un entero cuando dividimos una cantidad igual entre el mismo valor, pero también podemos contabilizar valores que no son representados como una fracción, es decir, los números decimales. Observemos un poquito la serie que se escribe como ejemplo. Tenemos valores decimales, tenemos valores enteros, tenemos valores fraccionarios y posteriormente estaremos viendo esta característica de los valores fraccionarios, como por ejemplo el 2/3 que tenemos aquí, el 1 entero 1/4 que se le llama una fracción mixta, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Hablemos ahora sobre los números reales. Los números reales es el grupo mayor, pudiéramos pensar que es el grupo padre de los dos que ya hemos mencionado, de los naturales y de los racionales. Pero para entenderlos un poquito mejor, vamos a imaginar que todos los números reales los pudiéramos ingresar en un contenedor. En este caso, esta pequeña cajita amarilla, la cual, si observamos a detalle, tiene otros pequeños grupos en su interior. Ya hablamos un poquito de los naturales y ya hablamos un poquito de los racionales, pero retomemos para entenderlos un poco mejor. Los números naturales se identifican con la letra N mayúscula y, como ya mencionamos, van contando de uno a la vez. Y la regla particular es que van creciendo y además se debe de iniciar con el número 1. Estos números los encontramos aquí como el grupo más pequeño. Quiere decir que es el grupo minoritario de todos los números reales. A continuación, vemos a los enteros. Los enteros es un grupo mayor. Si vemos la figura, los enteros tienen en su interior a los naturales. Como vemos aquí, estos los identificamos con la letra Z mayúscula, pero vean más a detalle la serie. Aquí hay unos valores que se nos pueden hacer extraños al principio, pero lo único que están reflejando es una cantidad negativa. Es como si nosotros dijéramos que caminamos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Cuando avanzamos hacia atrás lo consideramos como un retroceso o una cantidad negativa. Cuando avanzamos hacia adelante lo tomamos como una cantidad positiva. En esta clasificación ya también estamos contemplando al 0. El 0 es considerado como un número entero, dado que la distancia que hay desde el -1 al 0 es precisamente un entero, y del mismo 0 hasta el 1 positivo es también un entero. Es por eso que el 0, aunque es la carencia de un valor, dentro de esta clasificación está considerada como un entero. Después volvemos a retomar los números racionales. Estos se identifican con la letra Q mayúscula,
Y como ya mencionamos, son aquellos que pueden ser cantidades enteras o cantidades incompletas. Es decir, que pueden ser valores decimales, que pueden ser valores fraccionarios o que pueden ser fracciones mixtas. Pero estas vamos a verlas un poquito más adelante. Bueno, llegó el momento de tomar el concepto de fraccionar. Esto significa que nosotros debemos tomar a los enteros y dividirlos en partes iguales, a las cuales les llamaremos porciones. Esto lo podemos aplicar a un objeto, a un número o a un grupo o una cantidad de elementos definida y las representamos en particiones. ¿Cómo podemos entender esto un poquito mejor? Veamos el siguiente ejemplo. La fracción que se lee como 2/3 indica que el entero lo estamos dividiendo en 3 partes y de ese entero solo estamos utilizando 2 de esas partes. Este es el sentido de fraccionar, dividir un entero en porciones iguales y tal vez utilizar cierta cantidad de estas o también pudiéramos utilizar todas las particiones que nos hayan resultado. Veamos por ejemplo este círculo. Aquí estamos aplicando a la fracción. Nos dice la fracción que el entero está dividido en 3 partes. Aquí las contabilizamos. Es 1, 2, 3. Y que de esas 3 partes estamos utilizando 2 de ellas. Son las que tenemos marcadas con color. En una cantidad de objetos o un grupo de objetos también podemos aplicar esta fracción. Veamos que aquí tenemos 9 pequeños círculos de color naranja. Y estos, si los agrupamos de 3 en 3, podemos observar que estamos aplicando la fracción, dividir al total de elementos en 3 partes, que sería cada grupo de 3, y nos determina 3 grupos, y de ellas estamos encerrando 2 de esos grupos. Es aquí donde aplicamos la fracción de 2/3 a un grupo de elementos. Una fracción propiamente es un número racional, como ya hablamos, identificado por la letra Q. Entonces, el 2/3 es en sí un número racional. Bueno, hay una pregunta muy importante que debemos responder. ¿Una fracción es lo mismo que una división? Y la respuesta sería, por supuesto que sí, dado que fraccionar un número significa dividir a ese número en partes iguales, y esa es la tarea fundamental de una división. Por lo tanto, fraccionar y dividir es una operación igual o equivalente. Simplemente el proceso puede verse distinto, pero es realmente la misma operación. Ejemplo de esto, volvamos a tomar lo que ya vimos en la sección anterior. 2/3 es un número racional, o también llamada una fracción. La leemos como 2/3, viendo el sentido de que primero mencionamos la cantidad de las porciones que se utilizan y posteriormente el cómo fue dividido ese entero. Ya observamos esta figura en la diapositiva anterior, donde el grupo que tenemos de 9 círculos está agrupado en 3 a la vez y de ellos estamos encerrando 2 de esos subgrupos. Esto me representaría el 2/3. Significa que un entero o total de elementos fue dividido en 3 partes y se ha marcado 2 de esas 3 partes. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto con una división? Veamos otra vez la figura. Tenemos 9 círculos y esos 9 círculos los estamos acomodando de 3 en 3. Eso significa que es una división de 9 círculos entre 3 agrupaciones. Si resolvemos esta división tradicional, observemos pues que al utilizar este 3 multiplicado por el mismo 3, obtenemos el 9 para restar y nos da un residuo de 0. Significa que es una división exacta. Significa también que
Al agrupar de 3 en 3, estos 9 elementos también me dan un resultado de 3 grupos. Es ahí donde le damos sentido a fraccionar y dividir como algo igual. Por lo tanto, tenemos 3 grupos de 3, entonces visto como una fracción sería lo siguiente. 9, que es el total de elementos, dividido en grupos de 3, me va a dar igual a 3 grupos pequeños también de 3. Ahora empecemos con el tema 2, la escritura de una fracción. Ya vimos un poquito lo que se refiere a fraccionar. Ya entendimos que una fracción es también una división, pero vámonos un poquito más a fondo de lo que es una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos este círculo, que es el mismo que tuvimos en el ejemplo anterior, pero vamos a darle sentido a qué significan las partes de una fracción. Si checamos, el círculo fue dividido en 3 partes y estamos iluminando 2 de esas 3 partes. Es lo que tenemos aquí escrito matemáticamente. Tenemos 2 de 3. Significa que el de arriba nos dice cuántas partes están iluminadas y su nombre es numerador. Y el de abajo nos dice cómo fue dividido el entero y a este se le llama denominador. Esto lo vemos en la siguiente igualdad. La parte de arriba indica cuánto se toma del entero. La parte de abajo indica en cuántas partes se divide el entero. Vean, esto lo podemos constatar en la misma figura. Dice que la parte de abajo muestra cómo dividimos el entero. Aquí están 1, 2, 3 partes, que es el que corresponde aquí. Y en la parte de arriba indica cuánto vamos a tomar de esas divisiones. Y aquí tenemos 2, que son las 2 que están iluminadas. Este es el sentido propio de la fracción. Entonces, una fracción primero se nombra el numerador como un valor cualquiera y después se nombra el denominador como su nombre especial. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando yo voy a expresar esto verbalmente, no puedo decir 3 de 2. Tengo que decir 2 de 3 empezando desde la parte de arriba. Y la manera adecuada de expresar esta fracción es 2 tercios, que es lo que nos dice aquí el texto. El número de arriba se menciona como cualquier número, 2, y el número de abajo tiene su nombre especial, que en este caso son tercios. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos un círculo dividido en 5 partes, de las cuales estamos iluminando 3. ¿Cómo podríamos mencionar esto? Así. Tengo un entero dividido en 5 partes y de las cuales estoy utilizando 3. Este número se lee como 3/5. Nuevamente la regla sería, primero menciono el de arriba, que es 3, y después el número de abajo, que es quintos. Y como vimos en la parte de arriba, es numerador y denominador. Ejemplos de fracciones y sus nombres. Vamos a ver una pequeña tabla donde mencionemos algunos nombres comunes o algunas fracciones típicas y comencemos por esta de aquí arriba, que es 1 de 2. ¿Cómo se debe nombrar esto? Como un medio. Si vemos una gráfica de esto, nuevamente mostramos un círculo que está precisamente dividido en 2 partes y de la cual estamos iluminando solo una. Esto es lo que significa la fracción, una iluminada de 2 partes en total. El siguiente ejemplo también está dividida en 2 partes, pero aquí sí tomamos ambas a la vez. ¿Cómo leemos esto? Como 2 medios o también como un entero, ya que observamos que todo el círculo fue iluminado.
En el siguiente ejemplo tenemos 2 de 3. ¿Cómo se debe de verbalizar? 2/3. Significa que un entero fue dividido en 3 partes y estamos tomando 2 de esas 3 partes. El siguiente sería 3/4. Es un entero dividido en 4 partes y de la cual estamos iluminando solo 3. 2/5. Lo mismo, tenemos un entero dividido en 5 partes y estamos iluminando 2 de esas 5 partes. El siguiente sería 4/6. Sería un entero en 6 partes y tomamos solo 4. Aquí de la misma manera tenemos 6/7. Un entero dividido en 7 partes de la cual solo tomamos 6. Aquí nuevamente tenemos un entero completo. Es 8/8. Significa que un entero dividido en 8 partes y que iluminamos de manera total, tendríamos 8 de 8. A esto le nombramos 8/8 o también puede ser un entero. 9 partes, 4 que tomamos, a esto le nombramos 4/9. 10 partes, un entero en 10 partes y tomamos 7, este le nombramos 7/10. Vean, estos son los nombres típicos de las fracciones sencillitas, que va desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 particiones del entero. ¿Cuál sería el nombre especial para cada una de ellas? Esto es medios. Esto es tercios. Esto es cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Y veamos los últimos dos. Este es el valor normal, 5, y el 11, también simple, pero le agregamos esta terminación, 11avos. En el siguiente sucede lo mismo. Tengo 50, 80 y le agregamos la terminación avos. Quiere decir que todas las fracciones con número mayor de 10 en el denominador, o sea, el número que tenemos escrito siempre en la parte de abajo, se le debe adicionar la terminación avos. Ejemplo nuevamente, 15, aquí tenemos el 15, 20, aquí tenemos el 20, pero el 20 agregamos la terminación avos. Entonces sería 15 20avos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias. Hasta luego.